El diálogo entre etnólogos, antropólogos y abogados no ha sido tan intenso como quisiéramos, y por eso parte de la razón de la ponencia es saber qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema de la autoadscripción, porque no siempre se conocen las resoluciones de la Corte, y yo no tengo la menor duda que en los últimos tiempos ha habido mucho avance legislativo, pero ha sido mucho más importante el avance jurisprudencial en relación a las distintas resoluciones que ha dictado el Poder Judicial Federal respecto de los pueblos indígenas y en concreto respecto de la autoadscripción. Quiero comenzar diciendo que en esto que también hablaba el etnólogo del Val, en el sentido de que pareciera una cuestión colonial el hecho de no hacer diferenciaciones, para nosotros desde el punto de vista jurídico, la historia comienza desde los derechos del hombre y del ciudadano, 1789, en donde desde allí no se hizo diferenciación alguna y solo comprendió al hombre, varón, y al ciudadano, el que tenía derechos, y dejó fuera al resto de las categorías. Allí no estaba la mujer, allí no había ninguna comunidad indígena, allí no había nadie diferenciado. Y nosotros constitucionalmente heredamos de la Constitución francesa, de la Constitución norteamericana, esta idea de otorgar derechos en términos generales sin hacer distinciones. Por esa razón, desde los sentimientos de la Nación de Morelos, desde el bando de López Rayón, desde nuestra primera constitución, intento de constitución, la de Apatzingán, y ya en concreto la Constitución Federal de 1824, nosotros hablamos de mexicanos en general, sin hacer diferencia de qué tipo de mexicanos, y a principios del siglo XIX no se pensaba siquiera que era conveniente hacer una diferenciación porque se suponía que la diferenciación generaba desigualdades, cuando lo que hoy se ve es que justamente diferencias para igualar. Pero esta idea de la igualdad en la diferencia es de finales del siglo XX. Pasamos todo el siglo XIX, todos los instrumentos jurídicos tenían un solo tipo de mexicanos, e incluso el presidente de la República más proclive a atender el tema indígena en el siglo XX, que fue Lázaro Cárdenas, él nunca imaginó siquiera que algún día tenía que hacerse esta diferenciación que nosotros hacemos ahora, porque todo apuntaba a que algún día todos iban a igualarse y se iban a perder las culturas ancestrales e íbamos a terminar en un solo México con un solo tipo de mexicanos. Efectivamente, como también lo dijo el etnólogo del Val, el paso más importante que se dio a nivel constitucional en México fue la reforma de 1992. Estábamos en el marco de la celebración, conmemoración de lo que se llamó eufemísticamente el Encuentro de Dos Mundos, y en ese 1992 México se comprometió a hacer reforma constitucional para reconocer por primera vez en su historia constitucional la composición pluricultural de la República Mexicana. Yo trabajaba en esa época en la Presidencia de la República y me tocaron las discusiones y la resistencia, sobre todo de los abogados muy conservadores y muy tradicionales, al decir que reconocer, porque estaba la duda en poner que teníamos una composición pluricultural y también se hablaba de pluriétnica, y se optó nada más por una pluriculturalidad pensando en México hay muchas culturas, y se tenía mucho miedo a que con un reconocimiento de una situación de plurietnias nosotros pudiéramos generar un desprendimiento de ciertas partes de la República. Se hablaba en ese tiempo de la balcanización, porque estaba muy reciente el proceso de serbios, croatas y lo que estaba pasando en la ex Yugoslavia, y también todo el proceso de la ex Unión Soviética, en donde obviamente sí habían muchas nacionalidades que se habían unido ficticiamente a armar un Estado-nación, pero que sociológicamente sus correspondencias se vieron en el momento de que se desmembró y quedaron las comunidades originarias.
Desde 92 ya teníamos como el marco constitucional y estábamos lejos de empezar a aplicar concretamente normas, porque desde mi punto de vista la reforma del 92 se hizo nada más por mostrar al mundo que habíamos hecho la reforma, pero no hubo una intención verdadera de hacer cambios en las comunidades y concretamente en los pueblos indígenas, que era a donde estaba la visión de ese momento. Firmamos en el seno de la OIT, nadie sabe quién lo firmó, quién intervino, porque fue como una sorpresa que nosotros ya habíamos firmado el convenio 169 de la OIT y que teníamos una serie de compromisos internacionales que había que llevar a la práctica, porque en esa época México firmaba todo tratado y convenio que se le presentaba y nunca había medición de siquiera si estaba en posibilidad de cumplir, porque los tratados y los convenios se firmaban más, como dice un profesor español, ad pompam ed ostentationem, nada más para ostentar y para mostrar que lo habíamos firmado y no con el interés real de hacerlo. Vino después el levantamiento zapatista y a partir de que dentro del propio levantamiento zapatista se habló de la importancia de aterrizar el convenio 169 de la OIT, comenzamos a ver la trascendencia de lo que se había firmado y la importancia de llevar las cosas a término. Vino después el nuevo ajuste del artículo 4º constitucional entonces, para que se siguiera estableciendo ya con mucho mayor detalle, ya no esa declaración genérica que hubo en la reforma original del 92, sino ya con detalle algunas cuestiones que se discutieron en los llamados acuerdos de San Andrés Larraín, que yo le llamo desacuerdos de San Andrés, porque nunca hubo en realidad un acuerdo real en que se iba a entender por autonomía, por autoadscripción, por una serie de conceptos que las partes que estaban involucradas en San Andrés Larraín entendían diferente. De esa manera continuó la evolución constitucional de los derechos de los indígenas fundamentalmente, pero se empezaron a trabajar también simultáneamente otros grupos en situación de vulnerabilidad que requerían atención, y eso empezó a mostrar que dentro del derecho mexicano era muy importante ya no homogeneizar, sino el trabajo de diferenciar para que con la diferencia se generaran esquemas de igualdad. Después de eso vino la importantísima reforma del 2011 en materia de derechos humanos, que está en junio próximo por cumplir sus 6 años de vigencia. Y en esta reforma del 2011 se cambió un paradigma importantísimo en el artículo 1º constitucional, que es fundamentalmente el de considerar que hay derechos humanos que se tienen antes incluso del reconocimiento normativo, ese es uno de los primeros puntos, y después establecer desde el artículo 1º que se prohíbe en México todo tipo de discriminación y pone una serie de lo que se ha llamado jurídicamente categorías sospechosas, las personas que quedan en algún punto en situación de vulnerabilidad por la pertenencia a cualquier grupo en situación de vulnerabilidad. Entiéndase todavía mujeres, indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, etcétera, etcétera. A partir de allí, la Suprema Corte de Justicia empezó a trabajar diferente de como lo había hecho. Recuerden que el Poder Judicial mexicano tomó mucha fuerza desde una reforma de diciembre del 94, y entonces la posibilidad de que las leyes que de manera general y abstracta se promulgan sean aterrizadas y en el caso concreto útiles para cualquier grupo en situación de vulnerabilidad o cualquier persona que pertenece a esos grupos, tiene una nueva dimensión, porque el Poder Judicial, sobre todo el de la Federación, hace que los derechos que están plasmados en el papel lleguen a ser efectivos. De esa manera, a través de la reforma de 2011, se ampliaron los mecanismos de aplicación del derecho en relación a los grupos en situación de vulnerabilidad. Se vino trabajando y la materia de los derechos humanos comenzó a tomar una importancia mucho mayor,
y fue por esa razón que en esta administración se creó en la Suprema Corte la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, de la que estoy a cargo, y nuestra principal tarea es difundir lo que la Suprema Corte hace. Porque la Suprema Corte hasta hace muy poco tenía un trabajo muy importante, pero muy hacia adentro. No se sabía ni se comprendía a cabalidad y en toda su extensión qué hace finalmente la Suprema Corte, salvo para algunos interesados que en lo particular estuvieran dando seguimiento a un caso. Entonces, nuestra tarea es promover los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes requieren una atención específica debido a su edad, a su condición social, a su movilidad, a su preferencia o orientación sexual, a diferencias culturales o a cualquier otra situación que pueda ser considerada como desventaja, principalmente cuando están involucrados ante casos que llegan a la Corte Mexicana. Por ello, nuestro esfuerzo está focalizado en los temas de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de personas mayores, de personas con discapacidad, personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual, la perspectiva de género, derechos de migrantes y personas sujetas a protección internacional, entre otras. También trabajamos para crear conciencia respecto a la importancia de valorar la diversidad cultural. La Corte Mexicana comenzó a trabajar en un contexto sí diferente, pero que respondía también a los avances que se estaban dando a nivel Latinoamérica. Y por esa razón es muy importante que también conozcamos el trabajo que ha venido haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión en un primer momento, pero fundamentalmente a través de sus resoluciones, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque el trabajo ya no solo se circunscribe a lo que en México estamos haciendo, sino hacia lo que todos los países de Latinoamérica han ido avanzando a partir de casos concretos sujetos a litigio. Entonces, en la Suprema Corte hemos estado realizando investigaciones y estamos muy cerca de todos aquellos casos que se han dado ante la Corte Interamericana, que pueden ser útiles para nosotros porque en algunos casos presentan muchas semejanzas con lo que vivimos en México. En la dirección también tenemos a cargo la integración y permanente actualización de lo que se llama el buscador jurídico. Para quienes no lo conozcan, pueden entrar y buscar allí en el buscador jurídico, de manera ya está sistematizada y por búsqueda con algunas voces y palabras, podemos saber qué tiene resuelto la Corte Interamericana en su jurisprudencia respecto del tema que les interese, y también está sistematizada toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de México y de otros países latinoamericanos. Entonces, dentro de las cuestiones que queremos resaltar de la Corte Interamericana estarían 3 sentencias muy importantes. De la comunidad Mayagna Sumo Aguas Tingüí contra Nicaragua, y del pueblo Saramaca contra Surinam, y del pueblo Quichua contra Ecuador. Esta información puede servir para reforzar el derecho a la autoadscripción que tienen todas las personas para prevenir y erradicar el racismo y la discriminación, al proteger su dignidad dentro de su propio contexto cultural con pleno respeto a sus derechos humanos. Voy a repetir esta parte porque es lo que queda en el sustrato de las 3 resoluciones de la Corte Interamericana. Reforzar el derecho a la autoadscripción que tienen todas las personas para prevenir y erradicar el racismo y la discriminación al proteger su dignidad dentro de su propio contexto cultural con pleno respeto a sus derechos humanos. El derecho a la autoadscripción o autodeterminación no encierra ambigüedad alguna en su aplicación. ¿Por qué insistimos en esto? Porque hay muchos conceptos de los que se trabajan cuando se revisan cuestiones de grupos en situación de vulnerabilidad que son interpretables. ¿Qué es la autonomía? Por ejemplo, lo que les decía desde los acuerdos de San Andrés. Pero cuando se habla de autoadscripción, pareciera que lo que hizo la Constitución mexicana es cerrar y no dejar ambigüedad en el concepto, porque
no depende ni siquiera de que lo pruebes, porque basta el solo dicho de la persona que se autoescribe para que tenga plena validez. Legalmente, la simple manifestación voluntaria del sujeto es suficiente para acreditar su pertenencia cultural, por lo que no se requiere ninguna prueba para constatar la veracidad de su afirmación. Es decir, el dicho de autoinscripción tiene plena validez. Entonces, ni siquiera hay toda una discusión en la Corte de qué es la autoinscripción, porque está sencillamente dicha de manera de que si una persona lo dice, es suficiente para que así se reconozca. Hay muchos otros conceptos que quedan sujetos a interpretación, este no. Este derecho es importante porque tiene como efecto la identificación de los destinatarios de los derechos constitucionales reconocidos a partir de la Declaración de Pluriculturalidad de la Nación Mexicana. Ha sido considerado como un derecho llave en virtud de que a partir de su manifestación, de ahí se desprenden los derechos que derivan de la cultura a la que pertenece. También sirve para que la persona que juzga pueda realizar una valoración sustantiva que le permite establecer si la persona comprende el contenido y alcance de las normas conforme a sus parámetros culturales y garantizar el pleno y efectivo acceso a la justicia. Entonces, aquí es muy importante porque muchas veces es solo ver si la persona comprende el contenido y el alcance de las normas, y lo que ahorita estamos trabajando en la Suprema Corte es ver que los jueces también comprendan la cosmovisión y el ambiente y el contexto cultural de la persona de la que se trata, para que no sea unilateral, sino que sea de ida y vuelta. Ver si la persona conoce el contenido y el alcance de las normas, pero ver también si los jueces son capaces, y ese es nuestro trabajo, de ver y de analizar los contextos culturales completos. Así se puede determinar cuáles son los derechos que deben aplicarse a la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su particular situación social y cultural. Así, la definición y el contenido del derecho a la autoinscripción debe ser considerado como un mecanismo esencial para que se tome en cuenta la diferencia cultural de las personas involucradas en un proceso y el cumplimiento de los derechos para que se deben aplicar por su condición específica. Porque en el caso de las personas indígenas, para determinar si se les aplican los derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución, se requiere que estén vinculadas por origen, filiación o sentido de pertenencia a su pueblo o comunidad. En algunos casos se hace a través de la declaración explícita de la persona que manifiesta su sentido de permanencia a un pueblo o comunidad o porque habla alguna lengua indígena. En otros casos, cuando la persona no acepte su pertenencia cultural, se puede verificar cuál es su lugar de origen. O en ocasiones se identifican diversas características que permiten constatar si una persona es originaria de un pueblo o comunidad indígena por algunos indicios como las costumbres y las tradiciones. También se encuentran asuntos en donde la persona expresamente niega su pertenencia cultural. Este último supuesto es común, es decir, en muchos casos las personas no manifiestan que son indígenas desde las primeras etapas del procedimiento jurídico. Esto es así por la percepción de rechazo social que existe hasta las personas por su pertenencia étnica. Es decir, no tienen confianza y tienen cierto temor de qué va a pasar si dicen que son indígenas, y muchas veces al inicio y sobre todo si no tienen un buen defensor, esto sucede con mucha frecuencia. Esta circunstancia ha sido documentada en encuestas que ha hecho el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, entre la población mexicana. CONAPRED ha señalado que la mayoría de las personas pertenecientes a pueblos indígenas encuentran más conveniente no hacer explícita su identidad indígena. Así, alrededor de 6 de cada 10 personas no dicen ser parte de un grupo indígena cuando buscan empleo o solicitan apoyos públicos, y el porcentaje crece más cuando tramitan servicios ante autoridades. Además, en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en 2010, encontramos que el 44% de la población en México considera que no se respetan los derechos de las personas indígenas. Para ellos, la discriminación es su principal problema, el 20%.
seguido por la pobreza, el 9%, la falta de apoyos del gobierno, el 9%, y la barrera lingüística, el 7%. En total, el 45% considera una desventaja tener herencia indígena. Estos datos no han cambiado en 5 años, lo que se refleja en otra medición elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Encuesta Nacional de Indígenas, pues la mayor parte de los encuestados percibe a la discriminación como la mayor desventaja de los indígenas. Su pertenencia cultural es considerada como un obstáculo para obtener dinero, trabajo, participar políticamente o acceder a servicios, y más del 60% supone que debido a la discriminación no se aplica la ley igual que a los demás. En dicho estudio también se documentó que para el 84.6% de las personas encuestadas, el color de la piel influye en el trato que reciben, por lo que las autoras concluyen que por la apariencia de algunas personas enfrentan restricciones de movilidad social expresadas en el ascenso a diversos rubros y escenarios. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han analizado en este documento contienen los criterios obligatorios para los juzgadores. A continuación, vamos a ver lo más relevante. La definición. La autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Nacional. Se trata de una manifestación de identidad, de una expresión de pertenencia cultural en el más amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, no depende de la anuencia del Estado o de alguna ventana procesal para su reconocimiento. En otras palabras, el Estado no puede obligar ni impedir que una persona se autoidentifique como indígena. Las características que dan identidad y coherencia a los pueblos indígenas como sujetos activos están en su asentamiento previo a la conquista en el territorio nacional. La pervivencia de sus instituciones sociales, económicas, jurídicas, religiosas, políticas o culturales, en sus formas de organización interna y en la recreación de las costumbres fundamentadas en tradiciones ancestrales, entre otras. Estas características son cambiantes, por las que las culturas están en constante contacto entre sí, sean indígenas o no, lo que incide, modifica y transforma sus formas de vida, y es lo que conocemos como relaciones de interculturalidad. Una de las características específicas de los pueblos indígenas es el idioma que usan para su constante interacción, y es también una categoría denominada hablante de lengua indígena, que se ha utilizado como parámetro para contar a los habitantes indígenas en los censos de población y vivienda que realiza el INEGI y en los programas y políticas públicas de diversas instituciones gubernamentales. Este criterio ha sido abordado con contundencia en las sentencias de la Suprema Corte, al determinar que las personas indígenas son generalmente multilingües, porque además de su lengua materna, se comunican en español, en algunos casos, y para la mayor parte fuera de su comunidad. Por ello, el hecho de que una persona hable español como segunda lengua no anula su derecho a solicitar un intérprete para hacerse comprender y comprender las acciones ante un tribunal. Sobre todo hay que considerar que el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico diferente al lenguaje natural. Otro aspecto de suma importancia es el momento procesal en que una persona reconoce su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena. En este aspecto, las y los ministros han determinado reglas generales y específicas que señalan que es mejor que desde las primeras etapas del proceso se conozca la autoadscripción de quienes están involucrados en casos ante tribunales. Esto por las consecuencias jurídicas que acarrea dicha manifestación para quienes intervienen en el litigio. La autoadscripción en juicios penales cuenta con reglas específicas sobre la consecuencia de que dicha manifestación se haga durante la averiguación previa o en la etapa de instrucción, si no hubiera sido atendida por las autoridades responsables de garantizar sus derechos
se ordena reponer el proceso. Es decir, se repite, porque lo importante de la inclusión del derecho a la autoadscripción en la Constitución fue que las autoridades consideren las diferencias lingüísticas y culturales de las personas indígenas para que comprendan a cabalidad la razón por la que se les acusa y puedan hacer valer su derecho a la defensa adecuada. La Defensoría Pública, que depende del Poder Judicial, también tiene pues ya a muchísimos intérpretes traductores para el auxilio de personas indígenas, sobre todo porque con un sistema de cargas de trabajo no siempre el indígena queda en su región, sino que muchas veces lo mueven a lugares más lejanos en donde hay escasas personas que puedan ayudarlos en la traducción. Esto ha permitido que la autoadscripción se pueda hacer valer en cualquier momento procesal. Además, la Corte determinó que no se debe considerar a la autoadscripción como una carga procesal que tenga que ser probada ni demostrada por la persona sujeta a proceso, en virtud de que es un derecho, una prerrogativa establecida en el artículo 2 constitucional. Aunque existen casos en los que una persona manifiesta su pertenencia cultural a un pueblo o comunidad indígena sin que sea verdad, esto no debe ser motivo para negar el cumplimiento de los derechos indígenas a otras personas. Ya ha sucedido que alguien, por recibir algún beneficio, sobre todo en el ámbito electoral, ha dicho soy indígena para mantener un nivel en una lista, por ejemplo, de un partido político, y no necesariamente ha sido así. Por eso, una de las determinaciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia es que la persona que juzga tiene la obligación de investigar si una persona sujeta a proceso es o no indígena. Cuando una persona ha incumplido la ley y no ha manifestado su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, las y los jueces tienen el deber de indagar si una persona puede ser indígena y no lo ha dicho. Porque el ejercicio del derecho a la autodeterminación no depende ni del momento en que se hace ni de la etapa procesal en la que se encuentre la persona, porque no es una carga, es una garantía plena que dimana de una obligación estatal que no está sujeta a determinada temporalidad. En este trabajo se podrá encontrar la lista de las sentencias de las que se derivan los textos recopilados y podrán consultar las jurisprudencias y tesis emitidas por el Poder Judicial en el tema. Recordemos que el ejercicio de este derecho obliga a todas las autoridades a garantizar a las personas, comunidades y pueblos indígenas los medios idóneos para acceder a una defensa adecuada y a un debido proceso. Se trata de incentivar la lectura y la especialización de las sentencias que, además de resolver un litigio, son una fuente didáctica importante de conocimiento jurídico aplicado, en el que se condensan opiniones, discusiones y determinaciones que interpretan el alcance, amplían y desarrollan los derechos humanos en casos específicos. Es importante reiterar que los criterios de la Corte son precedentes obligatorios para los titulares de tribunales y juzgados federales, porque se derivan de la interpretación de los preceptos constitucionales y legales acordes con los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos, que desarrollen y amplían el alcance de los derechos indígenas para garantizar su acceso pleno a la justicia. El reto es garantizar derechos colectivos en una sociedad pluricultural. Se incrementan con el reconocimiento de los derechos derivados de la diferencia cultural. Por ello debemos estar pendientes de los nuevos desafíos que la sociedad nos presenta para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. Para terminar, lo que les quiero ofrecer a todos los presentes es pues el contacto permanente con la Suprema Corte para que a través de las personas que se están especializando en estos temas se puedan encontrar no solo los precedentes, sino detectar algunos casos que se encuentren en proceso en cualquier parte del territorio nacional para contribuir con información a los jueces para que vean el caso como un caso diferente y no un caso más de entre de los cientos que tienen que resolver. Les agradezco de nuevo la invitación y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. ¿Hay una autoadscripción de afromexicano, negro o demás etnónimos que aparecen en las regiones afro de México?
votación, si se pide un reconocimiento constitucional, la votación pueda ir en contra por esta resistencia que hubo para reconocer la plurietnicidad más no la pluriculturalidad. O sea, esa no sería una barrera, digamos, para el reconocimiento de la población afrodescendiente. No, lo que yo comenté eran las resistencias que se dieron en 1992 y la evolución que ha tenido el derecho mexicano, no solo en el tema indígena, sino en el tema de todas las distintas comunidades que no tenían derechos diferentes, hace que en este momento la Suprema Corte y los tribunales federales en México tengan la visión más amplia para tratar de compensar desigualdades, y al contrario, de lo que se trata ahorita es ver las diferencias para tratar de saber si necesitan o no alguna compensación en derechos, por lo que se está trabajando con perspectiva de género, porque muchas veces ustedes saben que se cruzan todas las discriminaciones y entonces puede resultar todavía más difícil para una mujer migrante indígena o mujer inmigrante, etcétera, etcétera, si sumamos todas las vulnerabilidades. No, al contrario, ahorita hay la apertura más amplia y sabiendo que muchas veces no dicen y no admiten o les da miedo la autoascripción por lo que puede suceder, está todavía la obligación de que el juez investigue si no están ellos negando un derecho por miedo. Gracias. Bueno, igual y puede, no solo una pregunta, son como tres ahí ligaditas. La primera, usted dijo algo muy importante, que México había firmado con anterioridad tratados internacionales solo por aparentar. En la actualidad ya no se sigue realizando de esa manera, las legislaciones al interior de nuestra nación ya no son de esa manera, sí ha cambiado de alguna forma. Lo otro es cómo desde la Suprema Corte se ha contribuido a disminuir esa brecha de implementación de esos derechos, que al final de cuentas, pues yo siento que queda como en entredicho si tomamos en cuenta la parte de la asignación de un intérprete cuando se busca y no se encuentra, y la persona pues se queda dentro del proceso sin que se le sea asignado uno, porque se va con una institución y dice yo no lo tengo, va con la otra y dice yo no lo tengo, y todos se escudan en que no hay los recursos necesarios para que esto se dé. El otro punto, mencionó usted algunos casos, como el caso Saramaca. No sé si nos pudiera decir cómo pudiese beneficiar eso también a los negros en México para poder, tal vez, acceder desde esa forma al reconocimiento. Bueno, la diferencia en este momento de los tratados internacionales que firma México es que en casi todos, en este momento, ya hay mecanismos de seguimiento. Ya cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo de cuál estemos hablando, pero voy a hablar del que más conozco, que es el de CEDAW, el de prevenir la discriminación contra las mujeres. Se tiene que ir y mostrar tus avances, pero te vuelven a sentar en el banquillo. Tú firmaste y te comprometiste, ¿qué has hecho? Y antes, ¿qué hacía México? Decía, pues ya legislé, porque es la forma más fácil de cumplir. Ya hice una ley, y entonces ahorita te dicen, no se vale que ya hiciste una ley. ¿Qué acciones concretas tienes? ¿Qué políticas públicas has instrumentado? Porque a quien sientan en el banquillo es al Estado mexicano, y el Estado mexicano implica a los 3 poderes de la Unión. Entonces, quien normalmente reprueba es el Ejecutivo, porque el Legislativo cumple muy fácil y porque el Judicial puede mostrar, tengo todos estos precedentes, todas estas sentencias, y porque el Judicial depende mucho de que haya un impulso de la parte agraviada, y también es una invitación, no todo se judicializa ni todo debe judicializarse, pero los casos que se judicializan, si reciben un buen acompañamiento, van a tener un final feliz. Y yo le llamo final feliz a la posibilidad de que se genere un precedente, que se vuelva obligatorio y que podamos tenerlo como referente. No todo lo que llega a la Suprema Corte o a los colegiados o a los unitarios, dependiendo del nivel, porque varía mucho, no todo llega a sentar el precedente, pero de lo que vayamos acompañando, de eso se trata.
Y en relación al tema de los traductores, tuvimos una reunión hace muy poquito de que muchos te dicen, bueno, ¿y quién es el recurso? La Defensoría Pública del Poder Judicial está obligada a darte ese, que no le llamamos traductor, sino intérprete traductor, porque muchas veces no es solo decir que el equivalente de la palabra, sino ayudar a dar el contexto cultural, que es lo más relevante. Cualquier caso de ese tipo, por favor, denuncien, avisen y nos encargamos de que la Defensoría Pública no deje a nadie sin recursos. Entendemos que luego es muy difícil. Tuvimos recientemente un caso de que un juez de Sinaloa me dijo de un indígena chontal de Tabasco que estaba siendo juzgado allá y por Sinaloa no había posibilidades, pero se logra traer con la prontitud si nos enteramos. Si no nos enteramos es muy difícil y la obligación es garantizar el acceso a la justicia. Y garantizar el acceso a la justicia pues implica que una de las personas, si no habla el idioma, pues que esté, o si no lo logra comprender a cabalidad, que esté permanentemente asesorada. No sé si me quedó alguna. ¿La de qué? Cualquier presidente de la Corte Interamericana te puede servir íntegro, te puede servir en partes, te puede servir igual como presidente, porque México ya reconoció la obligatoriedad de la jurisprudencia que va generando la Corte Interamericana y en consecuencia tú lo puedes traer casi como derecho positivo, porque también con la reforma de 2011 se generó una visión diferente de la validez no solo de los tratados, sino por interpretación de la Corte, de las resoluciones de órganos como la Corte Interamericana, y tú puedes traer el caso completito como un precedente o trozos del caso en la medida en que consideres que te ayudan para algo en particular en México. De todas maneras, las resoluciones completas de la Corte y todo lo pueden, aquí está Elia para que sea el contacto, casi todos la conocen, para que sea el contacto, porque en el buscador jurídico ustedes van a poder encontrar casos de Guatemala, de Bolivia, de los casos más relevantes ya están sistematizados para que les apoyen en la argumentación sobre todo. Al parecer, por el momento, son todas las preguntas del público. De ser así, daríamos un agradecimiento. No, realmente yo quiero agradecerle, porque esto es fundamental. Quiero un poco la idea, cuando se armó el coloquio, empezar, antes de entrar en tema, trabajar esto, qué significaba y la importancia que tiene. Y esto en función de que alrededor del conteo que se dio del INEGI en 2015 hubo discusiones agrias, álgidas, ¿no? Y en función de que hubo un intento de imposición y desconocimiento, digamos, que creo que a propósito, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Pese a ese resultado, hubo 1.400.000, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una subvaloración. Entonces, un poco, y esto es para todos, digamos, lo que a partir de aquí vamos a trabajar entre hoy y mañana, estas cuestiones, estas autodenominaciones para tener un catálogo frente a INEGI, de decir, momento, digo, tal cual hay un catálogo de la población indígena, hay un catálogo de las poblaciones negras, y tal lugar se llaman de esta manera. Y en función de que hubo digo, la discusión se dio porque los propios expertos de INEGI, cuando se fueron levantando las pruebas, decían de que hay términos que la gente no los entiende, no los reconoce, ¿no? Entonces, ahí el planteo, digamos, varios, era
las formas que tienen los pueblos de llamarse en distintos lugares, ¿no? Entonces, digo, es fundamental, ¿no? Este trabajo, su ponencia va a la memoria sin ninguna duda, pero además como el punto de arranque. Muchísimas gracias, realmente. Muchísimas gracias a ustedes.